Quiero agradecer al Señor este bendito privilegio que tengo una vez más de compartir con ustedes otro mensaje de salvación que nos ayude a tomar decisiones para la vida eterna. En la sesión anterior nos propusimos en el Señor estudiar un tema que nos parece de gran beneficio para la iglesia, para todos los creyentes, para todos los que buscan al Señor. Y lo hemos titulado La obra del bendito Elohim en el tiempo del fin. Y en esa sesión contemplamos al bendito Elohim manifestado en la persona del Padre, en la persona de Jesucristo y en la persona de nuestro amante consolador, el Señor Dios, Espíritu Santo. Hoy día queremos avanzar en la comprensión de este mensaje y comenzaremos indudablemente por la obra del Santo Consolador. Por cierto, que hemos considerado, por gracia del Señor, más adelante, una vez que hayamos concluido de estudiar la obra del bendito Consolador, estudiar la obra de Jesucristo en el tiempo del fin. Y una vez que hayamos concluido de estudiar la obra de Jesucristo en el tiempo del fin, estudiar la obra de nuestro bendito Padre Eternal en esta misma época. Quiero recordarles que el diseño histórico de la historia de la redención es diferente a los criterios históricos de los seres humanos. Los seres humanos dividen la historia en prehistoria y el periodo de la historia en 4 periodos: edad antigua, edad media, tiempos modernos y época contemporánea. En la Biblia no es así. En la Biblia se distinguen 3 periodos y los 3 están fundados en la obra de Jesucristo a favor de la familia humana. Así distinguimos, basándonos en el santuario terrenal, en el que aparecen 3 departamentos: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Distinguimos la obra de Cristo en el lugar, en el atrio del santuario terrenal. Allí la obra de Jesús está representada por 2 muebles: la fuente de bronce y el altar del holocausto. A este periodo histórico hemos dado en llamar el periodo de la inmolación, que comienza con el sacrificio del cordero en el Edén y concluye con el sacrificio del verdadero cordero en el Calvario. Entre ambos sucesos, la mensajera del Señor en el libro El deseado de toda la gente denuncia: 40 siglos transcurrieron entre el sacrificio del Cordero en el Edén y el sacrificio del verdadero Cordero en el Calvario. 40 siglos significan 4.000 años de historia entre Adán y Jesucristo. No estamos estudiando ese periodo. Segundo, el segundo periodo está representado por la obra de Jesús en el lugar santo. Aquí el Señor Jesucristo aparece como nuestro gran sumo sacerdote de los bienes venideros. Conforme a la profecía de las 70 semanas de Daniel, capítulo 9, versos 24 al 27, este periodo comenzó en el año 34. Ya en el año 31 Jesús había sido declarado por Dios cuando regresó al cielo
había sido declarado por Dios como nuestro gran sumo sacerdote, pero faltaba, como dice aquí Daniel, ungir al Santo de los Santos, es decir, al santuario celestial. Esta expresión, Santo de los Santos, no se aplica a ninguna persona, se aplica a un lugar, y ese lugar que fue ungido para este gran sumo sacerdote fue el santuario celestial. Jesús comenzó su obra en el año 34 y concluyó su ministerio sacerdotal en el año 1844. En el conflicto de los siglos, la sierva de Dios dice que entre que Jesús inauguró su obra en el santuario celestial hasta que la terminó, esa obra representada en el lugar santo, transcurrieron 1810 años, los cuales tenemos que sumar a los 4000 años anteriores, haciendo una suma de 5810 años hasta el año 1844, cuando concluye este ministerio. No estamos estudiando ese periodo, pero sí estamos estudiando o queremos estudiar la obra del bendito Elohim en el último periodo de la historia, es decir, el periodo que está tipificado por la obra de Jesús en el lugar santísimo. ¿Y qué hace Jesús en el lugar santísimo? Él ha sido instaurado como juez de la iglesia, como defensor de los creyentes. Y esta obra, en armonía con la profecía de las 2300 tardes y mañanas, comenzó un 22 de octubre del año 1844 y su término no está declarado en la Biblia, pero concluirá cuando el Señor venga a buscar a su pueblo por segunda vez en gloria y majestad, aunque su obra de juez terminará no con la segunda venida, terminará mucho tiempo antes, tampoco sé cuánto tiempo, cuando se concluya el tiempo de la gracia. ¿Cuándo acontece eso? Me gustaría decirlo, pero no está revelado. Y las cosas reveladas pertenecen a los hombres, pero las que no están reveladas, solamente a Dios. En algún momento terminará el tiempo de la gracia y Jesús, por un breve espacio, enfrentará el tiempo de angustia, ya como Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el periodo que queremos estudiar, la obra del bendito Elohim. Recordemos entonces, el bendito Elohim está conformado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los periodos históricos son el periodo de la inmolación, que no estudiaremos, el de la intercesión sacerdotal, tampoco lo estudiaremos, pero sí el periodo escatológico del tiempo del fin, a partir de 1844. ¿Qué hace el Espíritu Santo a partir de 1844 y hasta la introducción del pueblo de Dios en la Nueva Jerusalén? ¿Qué hará Jesucristo en este periodo a partir de 1844 hasta la introducción del pueblo de Dios en la Nueva Jerusalén? ¿Qué hará el Padre en este periodo de 1844 hasta la introducción del pueblo de Dios en la Nueva Jerusalén? Ese es el motivo que nos congrega en estos tiempos con el propósito, hermano, de tomar conciencia de lo privilegiado que somos y del compromiso que tenemos con el Rey del Cielo, por lo menos como un motivo de gratitud por todo lo que Él hace a favor nuestro. Comencemos entonces con la obra del Espíritu Santo en el periodo final de la historia, 1844, hasta la entrada a la Nueva Jerusalén. Hermanos queridos, el Santo Consolador, el bendito Paráclitos, realiza dos obras.
fundamentales. Una obra evangélica, y la otra, una obra histórica. El tiempo del fin no es diferente a esto. ¿En qué consiste la obra evangélica? Esta obra evangélica que realiza el Santo Consolador es común para todos los seres humanos, desde Adán hasta el último de los mortales que tenga conciencia. Porque podría ser que nazca un bebito, si no tiene conciencia, no puede el espíritu desarrollar esta obra. Entonces, desde Adán hasta el último ser humano que tenga conciencia, el Espíritu Santo realiza una obra gloriosa. ¿Qué hace? Según San Juan 16, 8 y 9, el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio a todos los seres humanos, a todos. Esa es la gran obra que realiza desde el Edén hasta hoy y hasta que termine el tiempo de la gracia. Y no solo eso, también nos convence de la verdad. Y no solo eso, también lucha por producir en nuestra experiencia el fruto del Espíritu. Esa es la obra personal. Conmigo, con usted hermana, con usted hermano, etcétera, con todo. El Señor realiza. En esta obra, nuestro progreso dependerá de la disposición de nuestra voluntad para responder en forma efectiva al Espíritu Santo. Y en estas circunstancias nos diferenciamos todos, porque algunas personas responderán al Santo a la influencia del Santo Consolador con más receptibilidad que otros. Por ejemplo, algunas personas bastará quizás la obra del Santo Consolador para convencerlo de pecado y quizás se demore un par de minutos en eso, y a otros que están más colmados de soberbia, de orgullo, de vanidad, el Espíritu Santo se demore más en persuadir a esa persona que es pecador. No porque el Espíritu Santo no tenga poder. Lo que pasa es que Dios no atropella la voluntad del ser humano. Él respeta sobre todo el principio de la libertad de conciencia y va paso a paso con nosotros. Como lo dice Osea, yo te tomaré de la mano y te haré caminar. Hermosa figura que nos indica que el Santo Consolador nos toma de la mano y nos dirige a Cristo. Y Cristo nos dirige al Padre para tener comunión con el bendito Elohim. Por lo tanto, ahora, hermano, lo que anhelamos es que nosotros podamos estudiar la obra histórica del Espíritu Santo, que es lo que Él hace, porque la obra evangélica la hace con todo y la estamos experimentando. Nosotros vamos avanzados ya en este camino, porque usted ya acepta al Padre, ya cree en Jesucristo, usted ora, usted estudia la Biblia, usted observa los mandamientos de Dios con gozo en el corazón, usted se ha bautizado, usted ama al prójimo, usted está cambiando su carácter, está a punto de ser dado de alta, está enfermo, que somos nosotros, estamos próximos a ser dados de alta. Entonces ya estamos como para colaborar con la causa del reino, transformándonos nosotros en los enfermeros, las enfermeras, los asistentes, los practicantes o los médicos o doctores, que somos todas las personas que servimos al Señor en diferentes funciones. Algunos como evangelistas, otros como pastores, otros como médicos, otros como diáconos, otros como ancianos, otros como proclamadores del Evangelio, otros como maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Obra evangélica. Pero ¿qué hace el bendito Paráclitos en forma histórica a partir de 1844?
Hermano, para entender esta obra necesitamos un prerequisito. ¿Y cuál es este prerequisito? Comprender una figura profética, si Dios nos permite y nos bendice en profundidad, porque esta figura profética tiene mucho que ver con usted y conmigo, con nuestra salvación. Está claro, hermano, clarísimo en la Biblia, que Dios habla a toda criatura. Sí, Dios nos habla. Tal vez usted diga, oh, yo nunca he escuchado a Dios. No tome todavía esa decisión sin haber escudriñado en la palabra este símbolo al que estamos aludiendo. Dios nos habla. El Padre nos habla. Jesucristo nos habla. El Espíritu Santo también nos habla. Nos ruega y nos suplica. Nos persuade y nos convence. Nos asiste, nos ayuda. Testifica. Bendice. Dirige nuestras vidas. Es realmente asombroso lo que Él hace a favor nuestro. Y mientras no comprendamos la plenitud de la obra del Espíritu, no podemos sacar cuenta cuál es la obra que Él está realizando en esta época final de la historia. Porque esta época final de la historia, pero es altamente bendecida por la obra del Espíritu Santo. Y que podríamos pensar entonces que Dios no bendijo a las generaciones de antaño. Por supuesto que las bendijo, pero de otra manera. Por ejemplo, en los días de Noé, el espíritu contendió con los malignos 120 años. Y después de los 120 años, el espíritu se retiró del mundo. Y ahora el mundo quedó expuesto al diluvio de agua por 40 días y 40 noches. En cambio, los que atendieron la voz del espíritu, o bien fueron llamados al descanso para que esperasen la resurrección, o bien fueron introducidos al arca por Dios, el cual los salvó y les permitió nuevamente multiplicarse y reproducirse. Bendito sea el Señor. Otro momento glorioso, son tantos los momentos gloriosos en la historia del Espíritu, aconteció en los días de Jesucristo. El Señor Jesucristo bendijo ricamente, fue bendecido, discúlpeme, ricamente por el Santo Consolador. Recuerde lo que dice Lucas capítulo 3, versos 21 y 22, que el Espíritu Santo descendió corporalmente como paloma sobre Jesús. He tenido el privilegio de ser testigo de innumerables bautismos de diferentes personas. Y nunca nadie me ha contado que ha aparecido el Espíritu Santo en forma de paloma con todos los que nos hemos bautizado. Pero sí, sobre Jesús fue visto el Espíritu Santo. Lucas 4:1 dice que el Espíritu guió a Jesús al desierto, una estrecha relación de adoración entre el Santo Consolador. Luego dice que el Espíritu llevó a Jesús a Nazaret, etc. Tanta es la estrecha relación que en Lucas capítulo 4, versos 18 y 19, el Señor Jesucristo confiesa: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los oprimidos, a dar vista a los ciegos, a dar libertad a los cautivos y a predicar el año agradable de Jehová. El Espíritu
me encomendó este ministerio, dice el Señor. Pero también el Espíritu tiene un ministerio que encomendarte a ti, mi querido hermano, y a mí, conforme al desarrollo de sus propias facultades espirituales. Sin, por cierto, atropellar su conciencia. Porque el Señor nos regaló la libertad de conciencia, hermano, que es un don, pero precioso. En estas circunstancias, entonces, quiero invitarle a que abramos la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 5, para que miremos la figura profética que representa la obra del Espíritu Santo en la época final de la historia, sin dejar de reconocer que esta obra ha sido realizada en el pasado, pero no con la gloria que se está realizando en este tiempo. Vamos a escuchar la lectura de la palabra del Señor, como ha sido la buena voluntad de nuestro hermano Jairo, para leer las escrituras. Apocalipsis, capítulo 4, verso 5. ¿Qué hace el Santo Consolador por ti en estos días? Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Querido hermano, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo por ti y por mí? Nos alumbra con 7 lámparas. Bendito Señor, nos alumbra con 7 lámparas. Hermano, usted debe reconocer que el Espíritu Santo mayormente está representado en figuras proféticas, pero no es que el Santo Consolador sea una figura profética. Por ejemplo, ya mencionamos las circunstancias del bautismo de Jesús, en que el Espíritu Santo se vio como una paloma, pero el Espíritu Santo, por favor, hermano, no es una paloma. También el Señor dijo del Espíritu Santo, San Juan capítulo 7, versos 37 al 39. El que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habrían de recibir sus seguidores. El Espíritu Santo está representado por un río de agua viva, pero el Espíritu no es un río, es una figura, es un símbolo. También el Espíritu Santo se manifestó en el Pentecostés, año 31, en lenguas de fuego sobre los apóstoles, todos con una llama de fuego sobre su cabeza. Pero hermano, el Espíritu Santo no es una lengua de fuego, es una persona divina. Y permítanme finalmente escoger entre otras tantas figuras proféticas que denuncian la obra del Santo Consolador, elegir una más, la que aparece en San Juan 3, conversando el Señor con Nicodemo. Verso 8, Jesús le dice, el Espíritu es como el viento. Tú no lo ves, no sabes de dónde viene, ni sabes a dónde va, pero que lo sientes. Es indiscutible. Así es el Espíritu en tu vida y en mi vida, como el viento. Tú no sabes de dónde viene el Espíritu, ni a dónde va, pero percibes su obra en tu vida o en la mía. Querido hermano, en esta época el Espíritu Santo nos alumbra con 7 lámparas. 7 lámparas que no siempre, hermano, en la historia del pasado estuvieron las 7 lámparas
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, las 7 completas, alumbrando al mundo. La mayoría de los siglos anteriores estaban encendidas 2, apagadas 5. Hubo momentos en que estuvieron apagadas 6 y solo alumbró una. Pero lo maravilloso de esta figura, que en la época final de la historia están alumbrando las 7. De tal suerte que ningún ser humano en la época final puede decir: a mí nunca me ha alumbrado el Espíritu o nunca me ha hablado Dios, porque el Señor Dios Todopoderoso, nuestro bendito Paráclitos, el Santo Espíritu del Señor, nos alumbra a toda criatura en la época final con 7 lámparas de fuego. Ahora resulta, hermanos, que como esta es una figura profética que está presentada en el santuario celestial, lo que leyó nuestro hermano es una descripción del santuario celestial. Y el santuario celestial fue mostrado en símbolos y figuras a Moisés. De tal manera que vamos a buscar en el Antiguo Testamento qué símbolo representó a las 7 lámparas de fuego que están presentes delante de Dios, delante del trono de Dios, en el santuario celestial. Miremos la figura profética en Éxodo, capítulo 25, después de hablar el Señor de los muebles. Al concluir este capítulo nos dice algo especial, nos muestra el significado de las 7 lámparas de fuego y su propósito. Vamos a escuchar la lectura de Éxodo 25, versículo 31 al 39. Ponga atención a todos los elementos que conforman esta preciosa estructura, este andamio profético que ilumina hoy al mundo, el Espíritu de Dios. Harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelero, su pie y su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos del candelero al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y 3 copas, figura de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así pues, en los 6 brazos que salen del candelero. Y en el candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de los 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, en conformidad a los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán del mismo. Todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y les harás 7 candilejas, las cuales encenderás para que alumbren a la parte de su delantera. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos vasos. Y mira, y hazlos conforme a su modelo que te ha sido mostrado en el monte. Este precioso andamio profético, hermano, porque tiene una estructura maravillosa, tiene un propósito exclusivo: alumbrar a la humanidad, alumbrar al ser humano,
alumbrarle a usted y a mí. Alumbrar, alumbrar y alumbrar. Pero alumbrar cerca de qué? Ya cuando se encienden las lamparillas, nosotros vemos las copas de flor de almendro, vemos las manzanas y vemos los lirios, o flores, como dice la versión que leyó nuestro querido hermano. Cuando las lámparas se encienden, es para que usted vea la copa con flor de almendro, o en forma de la flor de almendro, para que vea la manzana, las manzanas, y para que vea los lirios. Estas tres figuras, copa de almendro, manzano y lirios, representan a la deidad, al bendito Elohim. ¿Ha escuchado ese mensaje que dice con respecto a los lirios? Él es el valle de los lirios. Él es la rosa de Sarón. Indudablemente, me parece que le resulta común esa frase, y el lirio de los valles es Jesucristo. ¿Ha oído que Jehová el Padre también es representado por la flor de almendro? Ahí tiene al Padre. Por consiguiente, si el almendro representa al Padre, el lirio a Jesucristo, el símbolo que está representando aquí, en este andamio profético, al Espíritu Santo es la manzana, de la cual se dice en Proverbios, manzana de oro con adornos de plata. Es la palabra de Jehová, es la palabra del Altísimo, es la palabra que da vida, tanto vida biológica como mental y espiritual. Mire, escuche lo que dice Job, capítulo 33, verso 4. El Espíritu de Dios me hizo, y la inspiración del Omnipotente me dio vida. Ahí está. El Espíritu de Dios es nuestro Creador. Y el soplo del Altísimo, el Parácletos, nos da vida. Vida física. ¿Por qué funciona su corazón? Porque el Espíritu lo sustenta. ¿Por qué funciona su mente? Porque el Espíritu de Dios la mantiene viva. ¿Por qué se fortalecen sus facultades espirituales? Porque el Espíritu Santo las fortalece. Y no solo nos da vida, fortalece nuestras facultades, sino que además nos revela la obra de la copa en forma de flor de almendro, de los lirios del valle, la figura del Padre y Jesucristo, y de la obra del Santo Consolador. Recuerde que cuando usted ve una manzana, lo que ve es la cutícula externa, su color, puede percibir su forma, puede percibir su aroma. Así también es la obra del Espíritu. Él se acerca a nosotros y nos llena de su aroma, de su fragancia. Podemos percibir su presencia, su forma. Podemos percibir su majestad, su belleza, su resplandor. Pero hay frutos del Espíritu que, al igual que la manzana, no se ven. Y no es que la manzana no los tenga, los tiene, pero no se ven. Por ejemplo, en una manzana usted no ve
ni percibe el ácido málico. Y la única fruta del planeta que tiene ácido málico, el cual es muy buenico para la salud, está la manzana. Por eso que los entendidos en alimentación nos recomiendan comer manzana por el ácido málico. Pero tampoco vemos las semillas, ni la pulpa, ni esto ni lo otro. Así también es el espíritu, hermano. Trabaja con nosotros, sustentándonos con los mejores deleites del cielo. Deleites del cielo. ¿Y cuáles son los mejores deleites que el Espíritu Santo nos hace disfrutar? ¿Sabe que hay una figura en Zacarías, capítulo 4, que nos ayuda a comprender los dos principales propósitos del Santo Consolador, que en la época del fin se cumplirán plenamente? Vamos a escuchar la lectura de Zacarías capítulo 4, versículo 2. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelero todo de oro, con un tazón sobre la parte superior, y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Puede concentrar su atención en los tubos. Piense, hay 2 tubos. Mire lo que dice el verso 3. Y sobre él 2 olivos, uno a la derecha del tazón y el otro a su izquierda. ¿Y el 4? Proseguí y hablé a aquel ángel que hablaba conmigo diciendo, ¿qué es esto, mi señor? Y querido, el profeta anuncia que vio que los tubos procedían de los 2 olivos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. 2 olivos. Y que por esos tubos circulaba aceite como de oro. Qué figura más preciosa. No tenemos todo el tiempo para dedicarnos a escudriñar esta única forma, esta única figura. Pero en términos generales, los 2 olivos representan uno a Dios el Padre y el otro a Jesucristo el Señor. A Dios el Padre y a Jesucristo el Señor. Tanto el Padre como el Hijo hacen fluir de sí, del Padre y del Hijo, revelaciones valiosas como el oro, que alivian el dolor y el sufrimiento, suavizan la aspereza de la vida como el aceite y le dan sabor a la existencia, revelaciones de sí mismo que fluyen hacia el espíritu, pero que el espíritu las transforma en luz para nosotros. De esta suerte, que el espíritu entonces escudriña aún lo profundo de Dios y nos lo hace saber. Y agrega Jesucristo el Señor en San Juan 16:14, el espíritu tomará de lo mío, tomará de las revelaciones de Jesús y las dará a conocer. O sea, los mejores manjares espirituales que presenta el Espíritu son las revelaciones del Padre y del Hijo.
Tal vez usted, querida hermana, estimado hermano, crea que ya lo sabe todo del Padre o que ya lo sabe todo del Hijo. Y la verdad es que es tan poquito lo que sabemos de ellos, que la mensajera del Señor nos dice que aún toda la eternidad no nos bastará para deslumbrarnos con la gloria de aquel que está sentado en el trono y el ministerio de aquel que murió por nosotros en la cruz. Millones y millones de años no bastarán para comprender y entender las maravillas de Dios. O sea, esta obra que recién comenzamos nosotros siendo humanos, en la que Dios nos da a conocer, tanto en la que el Espíritu nos da a conocer tanto la obra del Padre como del Hijo, estamos recién en la época, a ver, del biberón, de las guaguas, en ese periodo. Imagínense cuando lleguemos a descubrir las maravillas del Eterno que el Señor tiene preparadas para nosotros y que fueron reveladas en esta frase, cosas que ojo no vio, ni han subido en el corazón de los hombres, son las que el Señor tiene preparadas para cada uno de nosotros. Respondamos la pregunta, ¿cuáles son las lámparas? Usted ya en la lectura de Éxodo 25 escuchó que hay una caña central que contiene la copa de flor del almendro, contiene las manzanas y contiene la flor del lirio. No hay duda alguna, la caña central está representando al bendito Elohim. Y como esta figura también representa al espíritu, vamos a decir que la caña central representa la obra del Espíritu Santo que nos habla. ¿Usted nunca ha escuchado la voz del Espíritu? La Escritura dice que sí, que Dios le habla a usted, que el Espíritu Santo le habla. ¿Pero dónde le habla? No me diga en sueños, ni en esto ni en aquello, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos habla a nuestra conciencia. Que incluso personas que jamás han tenido contacto con la Biblia, sí lo han tenido con el Espíritu Santo a través de su conciencia, porque el Espíritu enseña a los hombres en su conciencia lo que es bueno y lo que es malo. Y usted tendrá, o las personas, por ejemplo, que han sido, no sé, desposeídos, han vivido en una selva y nunca han tenido comunión con la civilización, el Espíritu les hace entender lo que es lo bueno y lo malo. Y cada persona al interior de su ser reconoce esto que es maravilloso. Porque el Señor nos bendice con la capacidad de discernir lo bueno de lo malo. Muchas personas no quieren oír la voz del Espíritu en su conciencia. Permítame un ejemplo. Usted está sentado frente al televisor viendo su programa favorito. No tengo idea cuál es su programa favorito, pero ahí está. Y en paralelo, cercano a su domicilio, hay una carpa en donde se está presentando una campaña de evangelismo. Y el Espíritu de Dios necesita que vayan personas para atender las visitas, para ayudarlas a buscar los textos bíblicos, para entregarle algún obsequio literario, etc. Lo necesita. Y usted está ahí sentadito o sentadita en el mejor momento de su comedia favorita o de su deporte favorito. Y la campaña está ahí a punto de empezar.
una voz le habla al interior de su conciencia, que apague la tele y se vaya a la carpa de evangelismo. Y le habla una vez, y le habla dos, apaga la tele. Vamos a la campaña de evangelismo, apaga la tele. Cuando usted quiere oír la voz del Espíritu Santo a su conciencia, apagó la tele y se fue a la carpa de evangelismo a cooperar. Pero cuando no quiere escuchar la voz del Espíritu, llama a su hijito y le dice, hijo, sube el volumen de la tele, por favor. Claro, porque usted resuelve preferir escuchar al mundo y no escuchar al Espíritu de Dios. Es un ejemplo simple y sencillo de cómo el Espíritu nos habla a nuestra conciencia. El Espíritu, usted constantemente le está diciendo lo que es correcto y lo que no es correcto. Todos hemos recibido esta influencia de Dios. Bendito sea el Eterno. Ahora, acerca de esta obra maravillosa, en esta época final de la historia del hombre, queridos hermanos, han surgido diferentes autores inspirados por el Espíritu, entre otros, la mensajera del Señor, nuestra hermana Ellen White, que nos han hablado de los misterios de la mente, del carácter y de la personalidad. Las revelaciones, los estudios ya están ahí, están a nuestro alcance, pero es muy poca gente la que educa la mente para servir a Cristo. No es que no estén. Este libro, por ejemplo, Mente, Carácter y Personalidad, es un privilegio para la época final de la historia. Este otro libro, La Educación, o este otro, Consejo para la conducción de un niño, ya fueron regalados, pero no son valorados. Pero ese ya no es, no es, digamos, el problema o la responsabilidad del Santo Consolador. Esa es la decisión de cada persona. ¿Con qué otra lámpara el Espíritu alumbra? Porque ya sabemos, la caña central es la representación personal del Espíritu que nos habla a nuestra conciencia. Pero además, el Espíritu Santo tiene otros agentes que nos hablan. Es verdad, no son personalmente el Espíritu Santo, pero son como si lo fueran. Por ejemplo, miremos uno de las lámparas, la que está en el Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es una lámpara. Claro, usted tiene el texto bíblico en su mano. Ahí está la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis. ¿Es eso el Espíritu Santo? No. El Espíritu Santo es una persona divina, no es un libro. Pero el Espíritu Santo le mandó a usted una carta personal. Y esa carta es la Santa Biblia. Usted sabrá si la lee o no la lee, la carta del Espíritu Santo. Solamente le recuerdo que cuando usted estaba en toda la emoción de su enamoramiento y le llegaba una carta del amado o de la amada, si estaba cocinando, se lavaba las manitos, rápidamente las secaba y abríamos las cartas. Si usted estaba en su trabajo haciendo tal cosa, lo dejaba, abría la carta y se ponía a leer la carta del amado, porque con la palabra del Dios viviente no tenemos esa misma actitud. No le pido que se lave las manos porque está haciendo tomates, pues, hermana, pero que incorpore la carta de Dios a su vida y que no la incorpore una vez a la semana, pues todos los días tenemos que alimentarnos de esta lámpara, porque segunda de Pedro 1, verso 21,
dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, todo lo que hay en la Biblia es inspiración del Espíritu de Dios. Es una carta personal del Espíritu Santo que le narra a usted cómo se originó el sistema solar, cómo surgieron los seres vivientes en este planeta, cómo surgió el ser humano a la vida, cómo se desarrollaron los problemas que enfrentaron. Le cuenta toda la historia de la humanidad y concluye con una invitación formidable. Apocalipsis 22, 21. El Espíritu dice, junto con la iglesia, junto con nosotros, ven, buen Señor Jesús. Escuche la voz del Espíritu en la palabra. Sobre todo en la época final, la palabra de Dios ha recibido de parte del Espíritu un respaldo, pero excepcional, que jamás se tuvo, nunca se tuvo este respaldo. ¿Qué respaldo tendrá la palabra del Señor? Mire, han surgido en esta época disciplinas que favorecen la credibilidad en la palabra de Dios. Entre otras, quiero mencionarle la arqueología. Los grandes hallazgos arqueológicos comprueban lo que la Biblia dice. Son fundamentos para que usted diga, no, no es solo la Biblia, también los hallazgos arqueológicos. Si la Biblia habló de la Torre de Babel, el arqueólogo ha descubierto el lugar donde se construyó la Torre de Babel. Si la Biblia habla de un diluvio, los arqueólogos han descubierto componentes de una gran catástrofe universal. La arqueología no lo olvide. No lo olvide, hermana, y no vaya a decir usted que la arqueología se desarrolló en el siglo I, pues es del tiempo del fin. ¿Qué otra ciencia? La filología, hermano. No dije filosofía. Filología. ¿Qué es la filología? Es una ciencia, hermana, que nos enseña a comprender los conceptos bíblicos del idioma original, hebreo, arameo y griego, lo que significaba ese concepto en esa época y para esa cultura, para rescatar su auténtico significado para nuestro tiempo. Un solo ejemplo. En Daniel 8, verso 9, dice, y de uno de ellos surgió un cuerno pequeño. Resulta que el verso 8 nombra dos ellos. El verso 8 de Daniel 8. ¿Cuáles son los dos ellos? Nombra los cuatro cuernos y los cuatro vientos. Entonces la pregunta es, bueno, el uno de ellos, ¿de dónde nace? ¿De los cuernos o de los vientos? Una gran polémica teológica, ¿ve? Los romanistas dicen que de los cuernos, los adventistas de los vientos. ¿Quién tiene la razón? La filología. Perna femenino, vientos masculinos. Entonces,
La palabra cuerna en español no tiene un equivalente, no es femenina. Usted no dice las cuernas del buey, dice los cuernos, en masculino. Entonces los filólogos dicen, uno de ellos en el idioma original no se refiere a las cuernas, porque si se refiriera a las cuernas diría una de ellas, una de ellas. Y aquí dice uno de ellos. Y uno de ellos se refiere al masculino de la frase. Y el masculino es los vientos. Por lo tanto, entonces, los teólogos adventistas son plenamente respaldados por la filología y nos muestran que realmente el cuerno pequeño, o si usted quiere, la cuerna pequeña, no nació de las 4 cuernas, sino de uno de los 4 vientos. Y eso cambia todo el enfoque en la interpretación de Daniel. ¿Ve? Entonces, esas bendiciones las ha regalado el Espíritu Santo en la época final de la historia. ¿Por qué otro medio nos habla el Espíritu en el tiempo del fin? Dice Proverbios 6:23 que el mandamiento es lámpara. El Espíritu Santo nos habla con los mandamientos. Y en los mandamientos se distinguen 3 aspectos fundamentales. Uno, que regula la adoración a Dios. 2, que regula la convivencia entre los hombres. Y 3, que establece los hábitos de vida favorables hacia la mantención de un estilo de vida fundado en la salud. 3 aspectos, los mandatos de Dios. Pero también hay ciencias que se han desarrollado en el tiempo del fin que buscan estos mismos propósitos. Y no me cabe duda, hermanos, que esas ciencias, en cuanto fortalecen la creencia en Dios, son obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, la teología, que nos refiere la relación de adoración entre nosotros y Dios, y nos coloca 4 demandas, 4 mandamientos. No tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a las imágenes, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, y acordarte has de santificar el día sábado. La teología nos explica esta ciencia. Y cuando adquiere realmente la teología el valor de fundamentar la libertad de conciencia, no lo fue en el pasado, porque en el pasado, durante 1260 años, la teología estuvo cautiva por la filosofía escolástica que engañó al mundo, pero ahora la teología tiene libertad para explicarnos estas leyes divinas, este derecho universal. Y con respecto a las leyes que regulan nuestras relaciones humanas, tenemos el derecho. El derecho universal es una ciencia, la ciencia del derecho. Y en la mayoría de las constituciones del mundo que regulan las leyes, las relaciones humanas al interior de virtualmente todos los países, los principios, los 6 principios que regulan la convivencia social están incorporados en las constituciones. Derecho a la vida, fidelidad al cónyuge, la honestidad, no mentir, etcétera, etcétera. Tenemos la teología y el derecho. ¿Y qué me dice los avances progresivos acerca de la salud, del conocimiento de la salud preventiva? Eso es el tiempo del fin. Nunca antes se habló de la salud preventiva, pero ahora sí lo hace el Espíritu por medio
de su mensajera, a través de estos libritos preciosos, como consejos para el régimen alimenticio, ministerio de curación o consejos de salud, etc. Tenemos la luz, nos está alumbrando. Esto mismo se refiere a la ética del cuidado a las personas. Fija, el Espíritu habla con un resplandor de gloria en la época final de la historia. La Biblia, los mandamientos. Y hay una tercera lámpara, Génesis 1, 14 al 16, que usa el Señor para darse a conocer la naturaleza. El sol, la luna, las estrellas, las plantas, el mar, el aire, los animalitos. De lo primero, del universo. Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el universo anuncia la obra de sus manos. ¿Usted ha oído hablar del universo? ¿Hablar al universo de la gloria de Dios? No, pues no. La misma aquí palabra dice del 2 al 5 lo siguiente. Escuchemos la lectura. Salmo 19, 2 al 5. Nos dice, no hay palabra, pero igual nos habla. Salmo 19, 2 al 5. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay habla ni lenguaje, donde su voz no sea oída. Por toda la tierra salió su hilo, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como un novio que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Ahí está, no hay palabra. Pero usted observa el sol y puede ver la gloria de Dios, hermano, qué maravilla. Y agrega esto, que en la época final de la historia, si ha habido una de las manifestaciones por las cuales Dios se comunica al hombre, es por el conocimiento de la ciencia, la verdadera ciencia. En el mundo del universo, la astronomía ha alcanzado ribetes maravillosos. ¿Qué decir del mundo de los vegetales? La biología, hermano, cada vez nos deslumbra con más y más sorprendentes descubrimientos. La zoología, que nos habla de los animalitos, de los peces, de las aves. ¿Y qué me dice las ciencias que describen el cuerpo humano? Si virtualmente para cada órgano vital hay una ciencia. La neurología se ocupa del cerebro, la cardiología del corazón. Y desconozco el nombre de las ciencias que se dedican al hígado, al páncreas, a los huesos, a la piel, hermano. Impresionante lo que Dios ha dado a conocer a través de la ciencia. Nuestro comentario bíblico dice que Dios se ha revelado a través de su palabra, de la naturaleza y de la ciencia. Lámparas que alumbran al mundo. Usted ve que estas lámparas estuvieron apagadas por siglos, pero ahora están encendidas, hermano, están prendidas para que usted busque. Nos quedan tres. Aparte del Espíritu, tenemos la palabra, tenemos los mandamientos con sus respectivas ciencias, tenemos la naturaleza con sus respectivas ciencias. Otra lámpara con la que Dios alumbra al mundo somos nosotros, hermano, la iglesia. Tanto así que en Apocalipsis 1, versos 12 y 13,
se ve a Jesucristo caminar entre 7 candeleros. Y en el verso 21, al explicarnos qué significan los candeleros, se nos dice, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. La iglesia es una lámpara que alumbra al mundo. Y para que alumbre al mundo la lámpara de la iglesia, el Señor le regaló, Apocalipsis 12:1, un vestido de sol. Alumbra con el vestido. La luna bajo los pies, alumbra con la luna. Una corona de gloria para que alumbre con la corona. 2 estrellas para que alumbre con las 2 estrellas. Oiga, y los estudios acerca de la iglesia suman millares. Vamos a recomendar uno. El conflicto de los siglos, hermano. Ahí está la historia de la iglesia. Para que alumbre. No lo olvide, el conflicto de los siglos. Otra lámpara, la penúltima. Las obras de Dios. Las intervenciones de Dios en la historia. Son una fuente de salvación asombrosa. Los hechos que Dios ha referido o en los cuales ha intervenido en la historia son asombrosos. Piensa en lo siguiente. ¿Cómo es posible que más de 2 millones de personas, 2,5 millones, hayan transitado 40 años por el desierto sin ningún tipo de sustento? Pudieron subsistir 40 años, hermano. Cuando Moisés lo entendió, dijo, Jehová, tú eres el hacedor, obrador de maravilla, hacedor de prodigios. Esas obras gloriosas son una luz que nos deleita y que nos ayuda a conocer al Señor. Obra que hoy en el tiempo del fin también está exquisitamente avanzada y denunciada a través de una ciencia. La historia habla de los hechos salvíficos de Dios. La historia de la redención, porque si usted comienza a hablar de la historia humana, ellos se preocupan más de las bombas, de los muertos, de los carros de guerra destruidos, de los pueblos aniquilados. Esa es la historia satánica. Pero la verdadera historia es la historia de la redención. Y finalmente, hermano, el Señor tiene seres humanos especiales que ha elegido para cumplir un rol especial, los cuales alumbran como antorcha. Por ejemplo, escuche la lectura de San Juan 5, 33 al 35. Aquí usted tiene una antorcha que alumbró. Vosotros enviasteis a preguntar a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo el testimonio de hombre. Pero digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Ahí está, Juan, una antorcha que ardía y alumbraba. Así hay seres humanos. Obvio que Juan no ha sido el único, hermano. Elías también alumbró, Moisés también lo hizo, Abraham también, Enoc también en su tiempo, Noé, Daniel, por mencionar algunos, hermano. Porque los héroes de la fe, si usted hace la lista de Hebreos 11, impecable, hermano, maravilloso. Hasta Jefté aparece en la lista. Y nosotros poco o nada conocemos a Jefté. Y se acabaron los héroes de la fe.
Las lámparas que alumbraban con el Nuevo Testamento se acabaron. No, pues hermano. Después, entre los mártires, han habido nombres que han glorificado a Dios. ¿Y qué me dice de la época de la Reforma? Recordará los nombres de Wycliffe, de Lutero, de Hughes, de Melanchthon, de Lefebvre, de Juan Calvino, hermano, de Snob, etcétera, etcétera, etcétera. Miles y millones de lámparas que el diablo, por cierto, trató de apagar en la hoguera. Y en el tiempo del fin no hay ninguna lámpara. Por cierto que las hay, pues. Usted puede ser una lámpara que el Señor llama a alumbrar a su familia, a sus amigos, al entorno. Va a ser lámpara, por cierto, cuando pueda desarrollar, por la gracia de Dios, esta estrecha relación de adoración con el Eterno. Querido, aquí está la obra del Espíritu. Alumbrar al mundo. 7 lámparas, con 7 lámparas. La principal, por supuesto, el Paráclito, que nos habla la conciencia. La palabra. Los mandamientos. La naturaleza. La iglesia. Los hechos formidables de Dios en la historia. Y los ministros de Dios que han realizado obras portentosas a favor de la salvación. ¿Por cuáles de estas lámparas el Señor lo ha alumbrado a usted? Solo por la lámpara de la conciencia, me da la idea que no. Usted conoce la lámpara de la palabra. Solo por la conciencia y la palabra, me parece que no. Usted conoce los mandamientos. Solo por la conciencia, la palabra y los mandamientos, no. Usted conoce la naturaleza, por lo menos habrá visto algún programa de naturaleza. Solamente por estas 4 lámparas, no. También conoce la iglesia. Y ha sido alumbrado por la iglesia. Solo por esos 5. No, porque también conoce los grandes hechos de Jehová. Solo por esos 6. No, porque usted también conoce a siervos y siervas de Dios que han hecho actos formidables a favor de la salvación en el tiempo del fin, como Ellen White, por ejemplo. O sea, en resumen, nosotros estamos siendo alumbrados por las 7 lámparas. Entonces nuestra actitud, compromiso con Dios, debe ser diferente. Responsabilidad total, entrega total. Si Dios le está dando todo por nosotros, nosotros vamos a devolver con un 40% nomás. A mí me parece que no es justo. Si usted recibe los beneficios del cielo, responda con todo lo que tiene para con el cielo. El Señor dijo que abrirá las ventanas de los cielos para que sean derramadas bendiciones sobre nuestra vida hasta que abunden. Aquí tiene bendiciones tras bendiciones. La palabra, los mandamientos, la naturaleza, el Espíritu hablando a la conciencia, la iglesia, los hechos formidables, las antorchas que arden como fuego alumbrando al mundo con sus libros, él y otros. Lluvia de bendiciones para 0 compromiso. No, la ecuación no resulta. Lluvias de bendiciones para responder con un corazón comprometido con la causa de Cristo, con una mente favorable a enseñar la verdad que está revelada en la palabra, con un espíritu o facultades espirituales
que sean un ejemplo para los demás. Hay mucho que hacer, mucho que vivir, mucho que decir. Vamos a orar, hermano, ya que tenemos este privilegio de ser alumbrados por las 7 lámparas, para que nosotros no seamos que solo contienen las lámparas y no las compartimos. Yo sé que ustedes aman al Señor, pero estos mensajes muchas veces los escuchan personas que no están comprometidas con el Evangelio, y para ellos puede ser también un llamado para que sus talentos, sus recursos, su tiempo, su templo se consagren a Dios. Clamemos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, bendito Dios, por la obra de tu Santo Espíritu en el tiempo del fin. Señor, durante siglos las lámparas no alumbraron, estuvieron apagadas. Y en la época final de la historia tú nos haces este gran regalo de que las 7 lámparas están alumbrando al mundo, y más aún, las 7 lámparas nos alumbran a nosotros. Bendito Señor, te adoramos, te agradecemos, te bendecimos y te glorificamos. Ahora queremos rogarte, Señor, que nuestra respuesta sea acorde con tu generosidad. Si tú derramas bendiciones sobre nuestras vidas, ayúdanos a ser generosos con nuestros hermanos, con nuestras familias, para que nosotros seamos un río por cuyo cauce circulen las bendiciones de Dios para otras gentes que también tienen sed y hambre de justicia, y no que nos transformemos en un balde o en un tonel que acumule solo para nosotros las bendiciones y engordemos, Señor. Nuestros corazones se llenen de glotonería. Le ruego que usted nos ayude también a ser generosos con las bendiciones que usted nos ha regalado, con la verdad, con la palabra, con la ley, y poder compartirlas con otros que no la conocen. En sus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén.